Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Buenas noches, bienvenidos todos. Como ven, y es evidente, este programa lo hemos grabado este viernes de día por una serie de compromisos profesionales de todo el equipo. Pero su vigencia y actualidad no la pierde. Tiene que ver con un drama que ojalá ustedes nunca enfrenten, el cáncer. Se estima que hay por lo menos 10.000 personas afectadas de cáncer en el Ecuador, entre ellas niños. Para los niños con cáncer, no hay una atención especial del Estado, salvo aquella que da Solca, con una serie de pacientes derivados y otros que pueden y deben entrar allí. Se han muerto ya 75 niños por cáncer, y lo que pasa es que en la externalización de medicinas, de los 34 medicamentos que se necesitan para la atención urgente como gran cosa, solo hay 15. Solo hay 15. Y el drama es parecido para otras enfermedades catastróficas. ¿Hasta cuándo los niños con cáncer en este país son invisibilizados? Es lo que vamos a tratar en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. En este viernes 22 de julio, permítanme dos digresiones. Una, un saludo a la distancia a León Roldós, quien ayer cumplió 80 años. Un patriota, felizmente vivo entre nosotros, todavía activo e inspirador. Y una felicitación especial a Mario Canesa. Radio Caravana cumplió ayer 37 años. Esa es una universidad del periodismo deportivo, más que una emisora. Muchos años más de éxito y vanguardia. Nos siguen ustedes por YouTube, Vera a su manera. Facebook, Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, por canal 15 de Vito TVO, o del mismo canal 709, pero HD, en alta definición. Estamos en DirecTV a través de canal 194. Esa es Manavisión. Y en mi tierra, Manaví, en señal abierta por Canal 9. Y desde hace 2 semanas, felizmente, nos acompaña también Radio Centro 101.3 FM, con la particularidad de que no solo es en audio, sino en todas tus plataformas digitales por igual. Andrea Torres, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos y buenas noches en este largo feriado para Guayaquil, no para el resto del país. Y es importante tratar este problema que afecta principalmente a niños y adolescentes con cáncer. La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer relatan este estado de invisibilización de ciertos organismos del Estado. Para tratar este tema tenemos a uno de sus principales representantes, gran luchador en esta materia, el señor Rafael Palacios. También tendremos desde exteriores, vía Zoom, al señor Mario Murgueitio, quien es director ejecutivo de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer, FANAC, y al abogado Rogelio Valencia, asesor jurídico parlamentario y miembro honorario de APNAC. Continuamos, Carlos. Gracias, Andrea. Rafael Palacios, bienvenido. Lo que informé afuera al comenzar es preocupante. Tan solo una mínima cantidad de medicamentos que necesitan niños con cáncer han sido incluidos en este primer tramo de externalización de medicinas.
¿Por qué y cuáles son? Bueno, nosotros hicimos, gracias antes que nada, Carlos, por la oportunidad, por siempre abrirnos las puertas, y de antemano, pues en nombre de los Calvitos en lucha contra el cáncer, permítame darle un abrazo simbólico, pero muy allegado, por todo lo que hace por nosotros. Contestando a su pregunta, en realidad nosotros venimos haciendo esta denuncia, porque es una denuncia, e inclusive hemos demandado al Ministerio de Salud por 34 medicamentos específicos, que son los que están contemplados en el cuadro básico de medicamentos. No estamos pidiendo ni haciéndole viabilización a ningún otro, no están incluidos ni en las emergencias, ni en las externalizaciones, ni en la emergencia, porque los problemas de los medicamentos oncopediátricos tienen un problema mucho mayor que va atrás. Es los cuellos de botellas que hay en el sistema de contratación pública, exactamente en el CERCOT. Pero de allí viene otro tipo de ramificaciones. El problema de que hay falencias de normativas que impiden, y eso obstaculiza. Entonces, cuando estos medicamentos se sacan a concurso, son prácticamente, quedan desiertos porque nadie no hay oferentes. Pero también hay otro problema, que se hace una subasta inversa o se hace un catálogo electrónico actualmente, que se habla mucho de él, lamentablemente, pero se impone el precio sobre la calidad. Y es allí donde justamente no hay concursantes, porque no les da, o sea, hay medicamentos de alta complejidad que tienen un costo muy superior, y al ponerse, por decir, hace poco el presidente de la República decía que a 2 centavos había comprado un medicamento X, ¿no? Y obviamente, si ponemos ese mismo medicamento, puede llegar a valer $5, por decir. Entonces, ¿qué viene de aquí? Hay una precisión. A mí me consta, cuando traté otra enfermedad catastrófica, la distrofia, sí, lateral amiotrópica, creo que era en ese caso, quien la sufre es una heroína identificada como Chica Velcro en Twitter. Se llama Gabriela Moncayo. Y lo digo porque ella hizo su causa pública cuando tuvo una disputa con el IES para que le dieran medicamento de marca, no medicamento genérico o distinto al recomendado. Porque ella y varios pacientes de esa enfermedad descubrieron, y se fue viendo en los hechos, que no reaccionaban igualmente favorable, y otros inclusive se deterioraron. En esa época Richard Espinosa manejaba el IES, la acusó de estar haciendo propaganda a nombre de la farmacéutica que ella reclamaba. Finalmente le dieron el medicamento y le exigieron que en una conferencia de prensa vaya a recibirlo. Gabriela Moncayo les dio yuca. Ya no se presta para ese tipo de cosas. Bueno, eso tiene que ver con esto. Es decir, en el caso del cáncer no se pueden preciar de que hemos conseguido lo más barato. Hay que conseguir ventajosamente, o desgraciadamente si lo ven como plata, lo necesario. Porque si no, ¿cuál es la consecuencia? No hay ninguna posibilidad de sobrevida, porque... ¿Ninguna? Primero, ninguna, porque los medicamentos que nos dan de paso ni siquiera son genéricos. De acuerdo al estudio hecho por el doctor Enrique Terán, es PhD, un experto en farmacología y director de la unidad científica de la Universidad de San Francisco de Quito, quienes hicieron un estudio de los fármacos que nos dan a nivel general, no solamente para el cáncer, para las enfermedades catastróficas que tienen otro tipo de protocolos para comprarse. Decía pues que el 90% de ellos son medicamentos basura, que ni siquiera tienen permiso ni certificación de la FDA ni la EMA, que son los organismos internacionales. Justamente Enrique Terán está en el siguiente reportaje, si no me equivoco, Andrea. En un reportaje reciente de Luisa María Heredia en Teleamazonas, fue evidente que las medicinas que se van a externalizar, entre ellas no están aquellas urgentes y necesarias para los casos con cáncer, pues se han dedicado a privilegiar a las que más afectan a la población, como por ejemplo la hipertensión. A menos de 15 días de que el gobierno empiece a aplicar su estrategia para erradicar la falta de medicinas en la red de salud pública del país, quedan muchos detalles por conocer. Serían las 3 principales cadenas de farmacias del territorio nacional las que empezarían a trabajar con el ministerio a partir del 31 de marzo. En la entrega de las medicinas recetadas a los pacientes de consulta externa de 6 hospitales de Guayaquil, Quito, Cuenca y Portoviejo. Actualmente, reuniones esporádicas entre los representantes de las empresas privadas y el MSP se negocian los precios y la forma de pago. La expectativa es
es aún más grande para los pacientes, quienes se preguntan si entre los 381 fármacos de uso ambulatorio que serán entregados están los que ellos requieren. Enrique Terán, asesor de la Alianza Nacional para la Salud, especifica algunas de las patologías que abarca la lista. Está abarcando en esta primera fase piloto aquellas que son para las enfermedades más frecuentes: hipertensión, para diabetes. En la lista no están los fármacos que requieren los pacientes con enfermedades catastróficas, que son quienes constantemente denuncian la falta de medicamentos indispensables para su tratamiento. Desafortunadamente van a seguir en la lista de espera. No hay una solución visible a corto plazo. Con las medicinas de los pacientes oncológicos y oncopediátricos ocurre lo mismo. Ni siquiera están en la programación de compras para este año. De ahí que han enviado varios oficios como este a la ministra de Salud, Jimena Garzón, para no ser olvidados. En ellos incluso detallan los nombres de los medicamentos elementales, básicos, indispensables e irreemplazables para que niños y adolescentes en lucha contra el cáncer puedan sobrevivir. Y ella nos contesta que 15 de los 34 han sido considerados y que recién desde el 31 de diciembre a mayo en una compra de emergencia están considerados. Es por eso que ni Terán, como representante de 32 organizaciones de personas con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, ni Palacios, como vocero de los padres de menores con cáncer, ven en la externalización del servicio de farmacia una solución al real problema. Al menos para este grupo de pacientes no lo va a solucionar, excepto que se tome un giro de priorización. Es un doble discurso para quedar bien con la opinión pública. Esto fue en marzo, ¿ya? Poco antes de fines de marzo. Esto que advirtió a tiempo Luisa María Heredia en Teleamazonas. Volvamos al principio. Usted dijo que esos 34 están en el cuadro de medicamentos básicos. Cuadro básico de medicamentos. Básico. ¿De esos cuántos? 2. Yo dije 15. No, 2. 15 ¿Dos? fueron los que nos contestó la señora exministra. Nosotros hicimos una demanda en el mes de diciembre, judicializamos el tema, ganamos una acción de protección, que eso es un tema paralelo. Antes de eso estuve en la asamblea, pedí la fiscalización de hospitales. Paralelamente hay otros grupos, también organizaciones sociales que hemos venido haciendo incidencia en el tema. Se hace la visita por parte del doctor Marcos Molina a los hospitales. Ellos se ven obligados a dar un informe donde dicen que presentan un listado donde incluyen unos medicamentos, pero no se menciona los nuestros. Entre gallos de medianoche, al apuro, nos contesta la ministra Garzón, exministra Garzón, que han considerado, de acuerdo a la estadística, a la parte técnica, numérica del bodeguero. Lo que más que se necesitan son 15. No, lo que ellos han considerado son el 43%, que de los 34 significan 15 medicamentos, que desde el 31 de diciembre hasta mayo del 2022 iban a comprar el 43%, esos 15. Y yo le digo a la señora ministra... Mayo del 2022 ya pasó. Sí. Y ¿Cuántos han llegado? Ninguno. ¿Están en el grupo de externalización? Tampoco, solo 2. ¿Cuáles son los 2? ¿Se acuerdan los nombres? No me acuerdo yo exactamente, pero solamente 2 medicamentos están allí. De ese cuadro de 34 medicamentos en este momento hay solamente 2. Y aquí voy a dar otro testimonio antes de volver con André y recordar una presentación anterior de Rafael Palacios, que puede parecerles cansón, reiterativo, agresivo, molesto, etcétera, pero para mí ojalá fuera más radical y duro de lo que es, porque es necesaria una actitud así. De paso, para quienes no lo sepan, él tuvo una hija que sufrió cáncer y se salvó, e hizo una promesa de seguir luchando por los que estaban en circunstancia igual, para que también se puedan salvar. Podía en ese momento haber dicho que, gracias Dios mío y médicos, mi hija salió. No, él se echó la lucha de otros encima, y esa hija de paso está a punto de graduarse como médico. Lo que quería recordar es un testimonio personal, porque aquí también me partí por eso hace algunos meses. No es de un niño, es de un adulto, de Ñañón Jurado, a quien muchos conocen por su apodo, músico, un hombre muy querido en Guayaquil, en ese caso con el IES, porque no tenían un medicamento que requería con urgencia. 30 días estuvo sin ese medicamento. El frasco de pastillas valía $4.500. Y él, para conseguirlo, porque el problema también era de falta de existencia, daba conciertos por YouTube de media hora a cambio de $100, siendo afiliado al IES al día. Bueno, le dijeron, la quimioterapia es equivalente, se la aplicó. Al mes se murió.
Al mes se murió. Y esa familia, después del dolor, está evaluando si tiene sentido enjuiciar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por esa actitud criminal. Hoy está al frente, como director del Consejo Directivo, un hombre cuyos antecedentes generan esperanza: Alfredo Ortega Maldonado. Ojalá sus ejecutorias también generen esperanza. Alfredo acaba de superar COVID hace pocos días y estará aquí próximamente. Ahora sí, Andrea. Carlos, cabe recordar que ya en una comparecencia en ocasiones anteriores, nuestro invitado Rafael Palacios ha denunciado la situación actual. Veamos en qué términos. No tenemos, estamos invisibilizados, hay vacíos legales. Necesitamos una ley del cáncer infantil urgente, donde precisamente tenga esta diferenciación y obviamente pues la ruta correcta para poder viabilizar con éxito la prevención. Aquí se está viendo el aspecto humano con decisiones políticas y politiqueras. Se está tomando decisiones tecnócratas o tecnicistas donde ven a la salud, a los pacientes con enfermedades catastróficas como un gasto que incrementa el gasto público, perdón la redundancia. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Determinaciones, decisiones deshumanizadas. Y ya vieron el resultado de esas decisiones deshumanizadas, ¿no? ¿Por qué creen que la gente apoyó las demandas sociales, no las terroristas y vandálicas, de Fenocin, de Feine y de Conalle? ¿Por qué creen que algunos despidieron como héroe al terrorista Isa cuando salió por el sur de Quito y no eran indígenas necesariamente, por esta clase de insensibilidad, de la cual se preciaba de la economía ordenada el ministro de Finanzas, Simón Cueva, que felizmente se fue? Falta que lo condecoren nomás, así como condecoraran a la ministra de Salud. Ahí están las consecuencias. Considera esto un gasto improductivo y no una inversión social para exacerbar los problemas de la gente agravados por el COVID-19, ¿ya? Que aumentó la pobreza. Sí, eso no lo causó el gobierno, es cierto. Eso lo enfrentó y lo recibió y lo trató muy bien con la vacuna, pero el presidente Lasso ya sabía la situación que íbamos a enfrentar. Entonces es momento de que acaben estas insensibilidades. ¿Qué hacer para eso, Rafael? Primero, sensibilizarse justamente, consensuar, llamar a trabajar a los grupos incidentes, a los que conocemos el aspecto social. Pero no le paran bola, porque ustedes no pueden paralizar el país 18 días. No, es que nosotros, inclusive en el tema del paro, estamos en la mitad de un fuego cruzado también politiquero. Porque si hacemos algo o protestamos, que la protesta es un derecho, nos dicen que somos conspiradores. Y si no apoyamos, no nos suman porque nos llaman de la otra parte, nos dejan también abandonados porque no nos sumamos políticamente con nuestro tema, que es de orden humano. Recuerdo que usted le hizo algún planteamiento al ministro Bernal, que luego lo tuve en el programa, y él comprometió algo con ustedes. ¿Qué fue y cumplió o no? Hasta el momento, no. En teoría, en realidades no ha cumplido. ¿Qué es lo que necesitaban de él? Nosotros necesitamos que nos apoye. Nosotros tenemos un proyecto aterrizado, Carlos. Es el Centro de Asistencia Social Integral para Niños con Cáncer. Tenemos como Fundación María Gabriela Palacios, que hice también la fundación, conjuntamente con el proyecto Camino a la Vida, que es precisamente el direccionamiento a tiempo. ¿Y qué necesitaban del MIES? Específicamente un establecimiento que integremos ese servicio. Pero ellos tienen ¿Qué es un establecimiento? Un programa donde tengamos la posibilidad de orientar primero cáncer. Cuando uno entra en este mundo es shock. Hablemos en concreto. ¿Estaban plata del MIES? El MIES, exacto. Pero dinero, ¿Como apoyo parte económico, de qué? Para poder cubrir con relación de dependencia, contratar personal calificado, oncólogos, pediatras, por lo menos una trabajadora social, un nutriólogo. O sea, que los califiquen como un grupo susceptible de recibir ayuda social. Correcto. Ya, ¿y eso, un presupuesto de cuánto demanda al año? Nosotros tenemos un presupuesto de $200.000. ¿Al año? Al año. Dividido para 12 meses son más o menos... menos de $20.000. $15.000. ¿A cuántos niños podrían atender? Nosotros tenemos 550 padres fluctuación entre los que llegan y los que se van. Promedio 550 padres fluctuantes,
de los cuales incidentemente están la mitad en tratamiento, el resto está en tratamientos ambulatorios o en remisión. ¿Y los que están en tratamiento la mitad, en dónde se tratan? Están en Solca y están en el Icaza Bustamante. Hay que aclarar también una parte. En el Ecuador solo existen 2 centros oncológicos de acuerdo al Ministerio de Salud, que están dentro de unos hospitales de especialidades como es el Baco Ortiz y el Icaza Bustamante. Internamente hay una unidad oncopediátrica implementada más no complementada. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se hacen quimioterapias más no radioterapias. Por su Eso en cuanto a hospitales públicos. Públicos. ¿Y privados? 6 implementados y complementados. Hay otros que son de emergencia, ambulatorios, como el caso de Riobamba, el caso de Machala, y algo hay de Solca en adultos. Yo he visitado las facilidades de Solca para niños y estuve en la parte de abajo donde tienen... No, ellos hacen bien una las cosas. especie de... Es impresionante. Pero no tienen, o sea, el problema es que la capacidad necesitamos ampliar. Es limitada. El doctor Panchanda, en una anterior entrevista que tuve el honor de estar en vuestro programa, nos dijo que ellos tenían un promedio de 60 camas, ¿no? Y el doctor Espín, que posteriormente, asimismo, estuvimos en otra entrevista, dijo que ellos tenían un promedio de 250 niños mensualmente, solo en Guayaquil, de ingresos. Entre los que estaban internados y los ambulatorios. Correcto. De la cifra que di al principio, cerca de 10.000 personas con cáncer en el país, es un estimado empírico, porque no hay estadística. No hay estadística. ¿Cuántos estimas que son niños usted? ¿Cuántos cree que son niños? Bueno, hasta el año 2020, en la parte pública, en uno de los 2 hospitales, porque no tengo datos estadísticos de Quito, habían 141 promedio por anual, desde el 2011 que hay esa unidad oncológica, oncopediátrica. Y en el Solca, los 250 que llaman. Hay que ver también lo que son derivados, porque pasan a la etapa de radioterapia, que es que donde... Y hay que ver los que no se reportan, de zonas como el Oriente, por ejemplo, que no hay estadísticas, o a veces en mi propia tierra, Manabí. No, es que en el oriente ecuatoriano, parte de la Sierra Central, en la región insular, no existe. Ya, es exagerado lo que dije al principio, que el próximo año, si no se atiende con medicamentos y tratamiento a los 10.000 pacientes de cáncer, puede que no sean 10.000, sino 2.000. Claro que sí. O sea, ¿se pueden morir 8.000? No, es que ya hoy, así lleguen los medicamentos, hoy ya muchos están agravados. Ok, lo tienen claro, ¿no? Andrea. Cuando volvamos, el abogado Rogelio Valencia, asesor jurídico parlamentario y miembro honorario de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, respecto a qué dice la ley sobre esta problemática. Los niños con cáncer y sus padres no son capaces de bloquear 18 días un país y por eso no merecen suficiente atención. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Seguimos con Vera a su manera.
Seguimos con el tema de los niños con cáncer invisibilizados. Invitado central, Rafael Palacios, presidente de APNAC, la Asociación de Padres y Niños con Cáncer. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, tanto en Extreme TV Cable como en CNT y en Claro. Que el programa se sube, o queda colgado, como dicen ahora modernamente, se postea, dicen otros, en Ecuador en vivo, en su portal de noticias y Primera Plana. También que emitimos desde los estudios de la FM Group en Guayaquil. Domingo, pasado mañana, va a estar aquí Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. El lunes, el ministro del Interior, a quien quiere descabezar la Asamblea. Claro, como funciona bien y les paró el carro a los terroristas y a los violentos, hay que quitarlo, porque no le hace el juego a los narcotraficantes y a los delincuentes que se amparan en ellos, diciendo que esto es protesta social. El general Patricio Carrillo va a estar aquí. Pero ahora, prosigamos con la materia que nos ha convocado, Andrea. El cáncer en niños desconcierta a muchas personas, especialmente a muchos padres. Por eso consultamos al oncólogo pediatra Juan Ramírez Pico si es posible detectarlo temprano o prevenirlo. Y esto fue lo que nos contestó. El cáncer infantil, desafortunadamente, usted no lo puede prevenir, porque nosotros somos de la premisa que el cáncer es una enfermedad genética. Lo que sí se puede hacer es el diagnóstico precoz. Tienen claro eso, ¿no? ¿Ya? Para quienes crean que eso se detecta o se ve la posibilidad de que tenga y entonces el problema no es tan grave. Es así de grave. Bienvenido, abogado Rogelio Valencia. Usted es asesor jurídico parlamentario, pero además es procurador síndico ad honorem de APNAC. ¿Cuál es su enfoque desde la perspectiva legal de este problema de niños con cáncer a quien nadie parece importarles por parte del Estado? Bienvenido. Gracias, Carlos. Muy buenos días con todos los televidentes, radioescuchas o ciberseguidores de este programa. Carlos, es un tema de fundamental importancia entender y atender una situación que definitivamente, como bien lo ha manifestado en diversas ocasiones don Rafael Palacios, está invisibilizado porque definitivamente no se lo ha tomado en consideración como amerita. Legalmente, lógicamente, tenemos en el Código, en la Constitución de la República del Ecuador, por supuesto, amparado el tema del artículo 45 y el artículo 50. El 45 que se refiere definitivamente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como grupo de atención prioritaria y, por supuesto, a las personas con enfermedades catastróficas, huérfanas o raras en el artículo 50. A pesar de esta doble vulnerabilidad, la situación es bastante deprimente porque resulta que los tratamientos, la forma en que se maneja desde la parte jurídico-reglamentaria y por supuesto que aterriza en lo técnico, termina siendo de forma generalizada, lo cual produce los efectos que se tienen como realidad, es decir, la muerte de los niños. ¿Qué significa? Antes de eso, abogado, antes de eso, ha referido Rafael Palacios que ustedes pusieron una acción de protección y que la han ganado incluso, pero no la cumplen. ¿Quién no la cumple y qué se debería hacer para cumplir esa acción de protección en la cual les dieron la razón? Gracias por la pregunta, Carlos. Eso es importante dejar bien diáfano. Es una acción de protección con medida cautelar que la propone la Defensoría del Pueblo, la delegación de la provincia del Guayas. La propone conjuntamente con varias organizaciones, incluida APNAP. Y efectivamente, esta acción de protección, cuyo número es, y lógicamente para que la gente lo conozca, 09-332 del 2021, 16.100, el número del expediente, tuvo por parte de la jueza constitucional la declaratoria parcial de la acción de protección de manera favorable para los demandantes. Y los demandados efectivamente no solamente es el Ministerio de Salud Pública, sino varias casas de salud en la que está incluido el Hospital Bustamante. Pero aquí hay un tema de fondo. Resulta que la acción constitucional tuvo este efecto de declaración parcial
de darle a favor la acción de protección en primera instancia. Es decir, todavía este trámite continúa, pero la ventaja que tiene, de acuerdo lógicamente a la normativa constitucional, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es el hecho de que lo que se planteó por parte de la jueza como reparación, en este caso inmediata, integral, es el hecho de que se adquieran los medicamentos específicos y necesarios de acuerdo a la generalidad que se planteó por parte de los demandantes. Okay, aclaremos eso, porque esto es importantísimo. Hay una parte que está en disputa todavía, que es la reparación, la indemnización por el daño causado. La otra no está en disputa, aquella de adquirir los medicamentos, ¿verdad? Correcto. No está en disputa por lo siguiente. Lo resolvió, explico más claro, lo resolvió la jueza constitucional de primera instancia en el sentido de que en 15 días contados desde el pronunciamiento oral de la sentencia, que fue el 14 de abril del 2022, se adquieran la lista de medicamentos claramente detallados en el texto de la sentencia. ¿Adquiera por parte de quién? ¿Quiénes debían adquirir eso? Eso deben adquirir los demandados, entre los que está, lógicamente, el HCAN, están los hospitales del IES, está, por supuesto, el ICASA Bustamante. Ok, ¿cuál es la consecuencia de no cumplir esa parte de la sentencia? La consecuencia de no cumplir esa parte de la sentencia es destitución. Eso es lo que dice la norma cuando no se ejecuta una orden constitucional. Y si eso ha pasado a segunda instancia, por eso está en primera, significa que estas instituciones apelaron. ¿A qué apelaron? ¿Apelaron a toda la sentencia o solo a una parte de ella? Ellos apelan en diferentes criterios porque hicieron apelaciones individuales. ¿Ya? Y en este caso, en las apelaciones individuales, usted podrá notar que existen una serie de divergencias de criterios. En todo caso, ellos no están de acuerdo con la sentencia en su integralidad. ¿Han apelado a la disposición de que en el plazo de 15 días se adquieran los medicamentos reclamados? No, ellos apelan a toda la sentencia porque resulta que la sentencia también tiene el componente, de alguna otra manera, de que se cumpla con las disculpas públicas respectivas a toda la que ha sido afectada por esta situación. Ni disculpas quieren dar. O sea, ni disculpas quieren dar. Pero ahí sí vale aclarar, mi estimado Carlos. En el caso de las disculpas públicas, la redacción del texto de la sentencia dice que cuando esté ejecutoriada esta sentencia. Después. Usted que ha estudiado Derecho, usted sabe que mientras haya apelación, no puede estar ejecutoriada y hasta que esto no concluya. Ahora, de acuerdo. Antes de eso, ¿qué delito comete una autoridad del Estado obligada a dar una prestación pública cuando además hay una sentencia que le dice provea medicamentos y no lo hace? ¿Qué hay allí? ¿Qué delito es? ¿Es negligencia? ¿Es mala fe? ¿Es abuso de autoridad? ¿Qué es? Verá, aquí entrar en un plano de presuntos delitos sería entrar en un plano que tergiversa la naturaleza propia de la acción constitucional. Pero es que lo que están haciendo es un crimen. O sea, yo decía que con esto esta gente hace que se agraven o se mueran. Y ahora resulta que hay presunto delito. De acuerdo, Carlos. El problema es que usted sabe que en un Estado garantista donde no esté el imperio de la ley, sino el imperio de los derechos, tenemos que manejar las herramientas que tenemos. A mí no me gusta esta Constitución, yo le soy sincero, yo ni siquiera voté a favor. Resulta que es lo que tenemos y hay que saber jugar con esta regla del juego. El Estado garantiza más los derechos de quienes no cumplen sus obligaciones que de quienes tienen derecho a atención médica, ¿sí? No, bajo ningún punto de vista. Aquí efectivamente hay una negligencia en cuanto al cumplimiento de una acción constitucional que da como resultado destitución. Ahora, ¿qué pasa? Para poder llegar a la destitución, esa autoridad que es un tercero que está metido en un despacho, necesita tener certeza para hacer eso. ¿Y cómo lo hace? A través de la petición de modulación de la sentencia para requerir no solamente informes de cumplimiento no, sino de viabilizar el cumplimiento de esa sentencia. Y en este caso tenemos bien claro que incluso la Defensoría del Pueblo, para no parecer juez y parte, le pide a la jueza que quien haga esos informes y seguimiento sea el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, cuyo representante es el señor Billy Navarrete.
eso, les cuento, eso está despachado hace poco, el jueves pasado. Así Billy como hizo también el informe. A él le pide la misma Defensoría del Pueblo que haga el informe que ya le ordena a la jueza realizar. ¿Por qué? Porque ellos hacen un seguimiento, pero independientemente de ese seguimiento, la jueza ya le ha ordenado a cada una de las instituciones... ¿O no hizo Billy Navarrete? ¿Hizo o no hizo Billy Navarrete ya el informe? La jueza le ha ordenado, está por hacerse porque entiendo que no está entregado. Ella ha dado un término de 5 días a todas y cada una de las instituciones también, porque no se trata solamente de que me informe el que hace el seguimiento, sino también de las instituciones a las cuales esto se despacha entre el 14 y 15 de julio. Se cuentan 5 días laborables para que ellos informen si cumplieron o no lo que es la provisión de los medicamentos cuyo listado consta en la sentencia. Abogado Rogelio Valencia, con lo que usted ha explicado, que es extenso pero inevitable, entiendo la intríngulis jurídica que usted decía que hay en esta vaina. Es increíble. Y mientras le buscan los resquicios a la ley para no hacer lo que deben, hay niños que se siguen agravando y otros que se van muriendo. Metastásicos, si no tienen los medicamentos de manera protocolaria oportunamente, no tienen ninguna posibilidad. Y son niños de escasos recursos, pues esa es la diferencia, ¿verdad? En su mayoría, para mala suerte, créamelo, que la mayoría de los padres que nosotros somos de campo, nosotros estamos en el día a día de los niños. Como le decía Carlos, así lleguen hoy los medicamentos, ya muchos están agravados, ya será tarde. El problema es no solamente los medicamentos. Tenemos, le comentaba, 75 niños fallecidos solo de los grupos de ACNAC. Del año pasado, de un año a la fecha. O sea, de junio, julio, año pasado, sí, acá. A la fecha. Se han muerto de los grupos de APNAC 75. ¿Cuántos grupos componen APNAC, más 13 o menos? Específicamente. 13. Los grupos de tres. De Solca. 3, perdón. Sí, de Solca, del HFIB, donde hay la unidad oncopediátrica, y de los grupos que se atienden ya pasando los 15 años, ya dejan de ser atendidos como niños y van a la parte de los adultos. Y la mayoría de los que se han muerto es por no tener tratamientos apropiados, oportunos y medicamentos de alta complejidad o medicamentos básicos, elementales, es decir, y que reemplazables. podían haberse salvado o vivir un poco más. Claro, porque de eso se trata. Ok. Eso es un crimen, simple. Que no se pueda decir ahora, porque la inocencia de todo el mundo se presume hasta que se demuestre lo contrario, es problema de las distancias legales. Mi opinión, ya sin que sea una sentencia o un fallo, y hay abogados que pretendan que no opinemos por eso, dicen que los periodistas condenamos o sentenciamos, no. Mi opinión es que eso es un crimen. Punto. Andrea. Al regresar, un enfoque técnico de Mario Murgueitio, director ejecutivo de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer. Los niños con cáncer y sus padres no son capaces de bloquear un país durante 18 días y por eso no merecen suficiente atención. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Seguimos con Vera a su manera. Proseguimos. Estamos emitiendo desde la FM Group. Como ustedes ven, lo grabamos el programa hoy por razones de compromisos profesionales del personal, pero es una ocasión para disfrutar el maravilloso emplazamiento de este lugar. Aprecien la diferencia en estos pocos 20 segundos de cómo están los niños con cáncer cuando son bien tratados, como lo hacen con los que tienen capacidad de atender Solca o Guayaquil. Vean esto. Día a día
¿Cuánto tienen para ellos en Solca? 22 camas de hospitalización pediátrica y 13 aparte para quimio de pediatría. Siendo tan significativo, es tan poco con relación al universo que se tiene que atender. Pero eso es lo que se podría hacer si se cumple con lo que se habla. Mario Murgueitio, bienvenido. Usted es miembro de FANAC, ¿está listo en el Zoom para proceder con él? ¿No está listo todavía? Ok. Volvemos con Rafael Palacios. ¿Qué hacer en este rato para que hasta toda la parte legal se regularice, conseguir lo urgente, que incluyan más de 2 medicamentos de estos urgentes que se necesitan y por lo menos se cumpla la promesa de aproximadamente 15 que hizo la exministra de Salud? Es sencillo, pero fácil. El presidente de la República tiene que ponerse esta vestidura, así como lo hizo con la pandemia, porque es él el único que puede solucionar y saltarse estos procedimientos, cuellos o nudos que hay, cuellos de botella que le llaman, por los temas burocráticos. No es tan fácil pedir. ¿Él legalmente puede disponer una compra directa, por ejemplo, o emergente? Hizo una declaratoria de emergencia, pero dice a la exministra que haga la agilización de los medicamentos y de acuerdo a su consideración que declare la emergencia de acuerdo a los hospitales. O sea, cuando debió haber dicho cómprese, o sea, ¿cómo? Los mecanismos tienen que hacerse directamente con los contactos con las instituciones comercializadas. Me olvidé hace un rato, Andrea, perdón. Me fui del guión porque hoy armamos uno distinto, de un tema pendiente antes de ir con Mario Murgueito, que está listo por Zoom. ¿Es el de la niña que se recuperó? Adelante. A propósito del video que acabamos de ver, Carlos, les presentamos este caso, donde pueden comprender la felicidad que causa en un niño lo que significa el salir del cáncer. Esto fue presentado hace varios meses en un programa de Vera a su manera, tras la recuperación de esta niña en su tratamiento en Solca. Veamos. Me siento muy agradecida primeramente en Dios y en Solca, que ahorita estoy más sana, me siento fuerte y quiero ser ejemplo de los niños que ahora están en los hospitales para que sigan luchando. ¿Cómo luchaste tú? ¿Qué fue lo que te tocó hacer? Cuéntame un poco de eso. Primeramente, tener fe en Dios. Y la ayudé en mi familia y la ayudé en Solca. Mis padres siempre estuvieron ahí, siempre me ayudaron. ¿Llegaste a no poder caminar? Sí, 1 año estuve sin caminar. ¿Estabas segura de que te ibas a recuperar? A veces sí y a veces no. ¿Ya cuándo sí y cuándo no? Cuéntame cómo iba variando tu ánimo en eso. El no es cuando no podía caminar, cuando vomitaba, cuando no tenía ánimo de hacer nada. Y eso. ¿Y a veces no? ¿Y a veces sí? O sea, ¿cuándo recuperabas la esperanza, el ánimo? Cuando tenía llamadas con mis hermanos, cuando hablaba con mi abuelita, cuando mi papá me hacía reír. Quiero agradecerte que hayas venido y preguntarte cómo vas tú a ayudar a que otros niños combatan el cáncer, a ser ejemplo. Que confíen en Dios, que no estén tristes, que sonrían y que los papás siempre están ahí para apoyarlos. Dios te bendiga a ti y a tus padres, que han sido extraordinarios, a los médicos y a los demás. Y gracias por venir, Scarlett. Hermoso. Bueno, qué maravilloso testimonio, no lo había visto, ¿no? Yo estuve en ese programa. ¿Usted estuvo ahí? Ya, no me acordaba eso, Rafael. Todos los niños merecen una oportunidad como Scarlett Torres Carlier. Todos los niños merecen una oportunidad como ella. Con el hecho de que ella ha asumido la causa de seguir estimulando a otros niños a sobrellevar este trance. Porque les es muy difícil a ellos más que a sus padres, sobre todo si son cristianos y tienen fe, porque Dios permite, entre comillas, este trance o les manda esta prueba. Las personas que pasan por el cáncer o que viven cáncer, curiosamente, sin que eso sea un consuelo,
son quienes aprecian y valoran más la vida de aquellos que no lo han tenido. Vamos a la parte técnica. Mario Murgueito, gracias por conectarse con nosotros. Usted es ejecutivo de FANAC y a mí me interesa averiguar qué importancia tiene que haya continuidad en el tratamiento, especialmente en los casos de leucemia, que fue justamente lo que vimos que había sufrido Scarlett Torres. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Respondiendo a la pregunta, sí, la patología de leucemia es de mayor incidencia, no solo en el país, sino en el mundo. La suspensión del tratamiento, que no sea por una neutropenia o por un evento, digamos, que es parte de la quimioterapia, son efectos secundarios, no es bueno porque finalmente los pacientes con el tiempo se hacen refractarios. ¿Qué significa esto? Que cualquier quimioterapia que le apliquen al niño o que le suministren no va a surtir el mismo efecto. Y eso significa en muchos de los casos recaídas tempranas en los tratamientos, lo que indica que a futuro va a necesitar a lo mejor un trasplante de médula ósea o simplemente ya no responde al tratamiento. Eso es sentencia de muerte prácticamente. Así de grave es la situación cuando no se suministra las medicinas para uso de la quimioterapia o radioterapia. Una sola curiosidad. Dice la suspensión del tratamiento salvo que sea por una reacción desfavorable a la quimioterapia o neutropenia. Le oí decir, ¿qué es eso? Neutropenia es causada es un efecto secundario de la quimioterapia, es la baja de defensas. Cuando un paciente tiene muy bajas las defensas, no es posible darle quimioterapia porque le va a afectar mucho más que beneficiar. La quimioterapia es una terapia, para la redundancia, que no es selectiva. Entonces afecta a lo bueno y también afecta a las células malignas. Y muchas de las veces causa estos bajones en los pacientes. También puede producirse una trombocitopenia, que es un sangrado que a veces es incontrolable y tienen que los pacientes, ir al hospital urgentemente. Doctor Mario Murgueito, director ejecutivo de FANAC, gracias por explicar un aspecto fundamental para que lo entienda el Estado, si es que no lo entienden. Es peor si lo saben, se hacen los cojudos. ¿Ya? La consecuencia de interrumpir un tratamiento, de que no tenga continuidad, es mortal. Agrava al paciente o lo bloquea luego de acciones posteriores. ¿Está claro? Andrea. Cuando volvamos, mis 5 preguntas finales al invitado del día de hoy, su reflexión final acerca de este tema y el comentario de Carlos. Los niños con cáncer y sus padres no son capaces de bloquear el país 18 días y por eso no merecen suficiente atención. La forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos con Vera a su manera. Bien, parte final de este programa sobre los niños con cáncer invisibilizados.
pedí a Solca un dato sobre los pacientes en general que atienden tras haber dado el dato de los niños, que desde luego me parecía muy poco, aunque enormemente significativo. Fíjense en esto. Los pacientes que atendió Solca por convenio en el año 2021, del IES 8.393, del ISFA, y esto es solo acá Guayaquil por si acaso, del ISFA 373, del ISPOL 110, del Ministerio de Salud Pública 3.897, para un total de 12.769. Y vean lo que va atendidos por convenio en lo que va el año, en el 2022. Del IES 7.093, o sea, la cifra apunta casi a duplicarse. Del ISFA 328, igual, si es que sigue ese ritmo. Del ISPOL 117, del Ministerio de Salud Pública 2.661, total 10.196, hasta junio, en el primer semestre, la cifra apunta a duplicarse, pero esto es solamente una apreciación mía, por si acaso. Pasamos a la parte final, Andrea. A continuación, mis 5 preguntas finales. Le recordamos a nuestro invitado que estas solo pueden ser respondidas en términos de sí o no. Empezamos. ¿Van a enjuiciar penalmente a quienes causan que se agraven o mueran niños con cáncer? ¿Sí o no? Sí. Segunda pregunta. ¿Los agrupados en APNAC representan una minoría de niños con cáncer en el país? ¿Sí o no? No, somos la mayoría. ¿La Constitución vuelve obligatorio para el Estado atender niños con cáncer? ¿Sí o no? Sí. ¿El Estado es responsable de la muerte de al menos 40 niños con cáncer? ¿Sí o no? Sí. ¿El gobierno le hizo ofertas de ayuda que ha incumplido? ¿Sí o no? Sí. Continuamos, Carlos. Y es para su reflexión final, Rafael, la siguiente intervención y última de su parte, es para complementar cualquier cosa que haya quedado incompleta, valga la redundancia, o para incluir algún tema que no hayamos topado y usted considere fundamental. Con eso cerramos. Primero, visibilizar, ¿no? Quisiera hacerlo rápidamente en dos específicos, ¿no? La visibilización que tenemos también en el aspecto público. Nosotros tenemos una alternativa por parte del Ministerio de Salud y quiero aclarar que tenemos muy buenos profesionales, pero si no tienen las herramientas en la parte pública, porque la parte privada es autónoma e independiente, que es Solca, a los cuales agradecemos, hacen muy bien las cosas, pero la capacidad todavía es reducida correctamente. La otra parte es precisamente la sensibilización por parte de la señora primera dama. Creemos que este es un tema netamente de orden humano del señor presidente. Nosotros no estamos en contra del gobierno, no estamos haciendo esto por ningún tema político. Lo único que queremos salvar es la vida de nuestros hijos. Y quisiéramos pedirle encarecidamente que por favor nos atienda, porque lo que se puede hacer es salvar vidas. Y en un direccionamiento a tiempo, Carlos, optimizan recursos. Y quiero decir algo también, que cuando no es el llamado de Dios, de acuerdo a los que somos cristianos, cuando este no es el caso, porque ante ello nadie se puede oponer, es responsabilidad del ser humano. Y es allí donde precisamente la incidencia, y quien debe, es por obligación y por ley, es el Estado. Y obviamente es donde no estamos siendo respaldados. Tenemos un silencio criminal, créamelo, por parte de las autoridades. Hemos denunciado, es más, no nos contestan, públicamente lo decimos. Imagínense aseverar, tenemos 75 niños, por lo menos pregúntenos. Pero obviamente pueden ser en el macro, llegar hasta el doble y el triple de esta cantidad. Gracias, Rafael. Puede ser mucho mayor todavía. Gracias por seguir la cruzada. Cuando usted pudo haberla abandonado, cuando se salvó su hija, y sobre todo por cumplir su palabra con Dios. Si mi hija se salva, yo no abandono a los demás. Coincido con usted en que para mí la esperanza está en el jefe de Estado, y más aún si la menciona Rafael en la primera dama. ¿Por qué? Los dos, en un caso puntual que nos laceró a todos, se activaron. En el caso del niño Derek, y consiguieron con una gestión directa del presidente de la República, claro que él no puede estar todos los días en temas puntuales así, con farmacéuticas, una medicina que valía $2 millones. La consiguieron. Creo que si el presidente de la República le pone atención específicamente a este tema, al margen de que a algunos en el sector público no les ha gustado la dureza y la estridencia con que han reclamado, ¿y qué querían?
si ustedes son familias de escasos recursos, si ustedes pagan impuestos, si ustedes trabajan, si ustedes no roban, si ustedes se enfrentan a la delincuencia y lo que necesitan es exigir que el Estado cumpla lo que dice la Constitución en beneficio de su hijo que están muriendo. ¿Qué querían? ¿Que les pongan una velita? ¿Que vayan a rogar? ¿O que estén callados con los cartelitos nomás? ¿O con un ramo de flores? Vea, no. Dios sabe a quién pone estas pruebas y Dios quiera que nunca me las ponga a mí. Por eso, porque pude haberla pasado y tuve la fortuna de no haberla pasado, agradezco la bendición que otros no han tenido, aunque para ellos también es una bendición. Han descubierto y aprendido cosas que yo no he aprendido ni he descubierto. Ellos merecen solidaridad. Y ahorita por todos los problemas que hay en el Estado, que no son de recursos, sino de trabas legales, de incomprensión, de aislamiento, la solución está en Guillermo Lasso. Señor presidente, recíbalos, escúchelos, atiéndanlos, como dijo Andrea. Estos niños no pueden paralizarle el país 18 días como hicieron vándalos y terroristas vestidos de dirigencia indígena. Pero sí pueden hacerle subir un peldaño más hacia el cielo. Andrea. Les recuerdo que este domingo, en vivo, a las 22 horas, estaremos con Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, y el día lunes, el general Patricio Carrillo, ministro del Interior, quien enfrenta un juicio político impulsado por la Asamblea. Por mi lado ha sido un gusto acompañarlos, como lo dije el día de ayer, de manera ocasional, mientras los compromisos de María Elisa Padilla y María Clara Triviño requieran de mi presencia. Ha sido un gusto, como ya lo dije. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches y que tengan un excelente feriado. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.